Esta mañana yo meditaba en la palabra. El Espíritu Santo me hizo caminar y ver muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con nuestro carácter y otras tienen que ver con cómo el Señor nos trata o cómo trata el Señor en nuestra vida. Y yo quisiera en esta mañana que podamos compartir una lectura y orar por ella, obviamente, que está en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Alguien que tenga Biblia, comparta con aquel que no la tiene. Amén. Y yo quisiera que este sea una palabra que podamos reflejar en este día, en nuestros corazones, el amor del Señor en todas las cosas. Y yo quisiera que en esta hora no nos salgamos de esta palabra, porque tiene que ver con cómo el Señor Jesús resuelve los problemas que a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Así que vamos a orar al Señor primeramente para que Dios nos dé la revelación de la palabra y que podamos tomar esta palabra para nuestras vidas. Amén. Padre Dios, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que mira nuestros corazones, Señor, por sobre todo. Tú das gracia al que se humilla y, Señor, resistes al soberbio. Señor, quita de nosotros la soberbia, Señor. Enséñanos a ser humildes de corazón y humildes de pensamiento y humildes, humillándonos unos a otros y teniendo por mayor al hermano siempre. Señor, guíanos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, como bien les dije, a leer en Juan capítulo 7. El Evangelio de Juan. Qué buena esta palabra, porque hemos leído, hoy tenemos una palabra especial para compartir con ustedes. Desde el versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún, escúcheme bien, ni aún sus hermanos, los hermanos del Señor Jesús, creían en Jesús, creían en Él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decía: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice,
y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre una circuncisión el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Quiero seguir leyéndoles. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré a que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que en mí cree, o el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no le había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta aquí nomás yo quería comentarles un poquito este relato. Había leído otros pasajes en Mateo y también en Marcos acerca de cómo el Señor Jesús manifestaba su palabra, manifestaba su presencia hacia los demás, y él tuvo grandes conflictos con la gente. Especialmente dice en Marcos que él se reunió con sus discípulos, porque él tenía muchos discípulos aparte de los 12. Entre los discípulos eligió los que iban a ser los apóstoles, pero él tenía discípulos aparte, dice Marcos capítulo 3. Y también dice en el capítulo 7, como decíamos, que sus hermanos, es decir, que Jesús tenía hermanos. Y en Mateo también dice que tenía hermanas. Es decir, que no solamente tenía hermanos, sino hermanas. En conclusión, la Iglesia Católica dice, por una de esas filosofías que tiene, que José podía haber sido padre antes de casarse con María, y como él era muy mayor a María era una mujer muy joven cuando concibió por el Espíritu Santo al Señor Jesús. Dice la Biblia que José ya tenía hijos. Perdón, José en la Biblia no dice, dicen los católicos, perdón lo que dije. Ahora, esto es una conjetura, esto es una idea que podía haber sido así. Otros dicen que él era viudo, que tuvo hijos, y otros dicen también que él después tuvo con María esos hijos que nombramos aquí como hermanos del Señor Jesús, entre ellos Santiago y Judas, y otros más. Eran 4 hermanos varones y aparentemente 1 o 2 mujeres. Aproximadamente 6 hermanos tenía el Señor Jesús, de sangre, por decirlo así, de María, ¿sí? Ahora, la porción que estamos leyendo tiene que ver con que aún ni siquiera sus hermanos creían en el Señor Jesús, no creían en las señales. Es más, desafiaron al Señor Jesús. Cualquiera que quiere darse a conocer no anda ocultándose, le dicen los hermanos, haciendo los milagros. De hecho, que había hecho milagros grosos. Había sanado uno que tenía la mano seca, había dado vista a ciegos, pero sus propios hermanos desafiaban a Jesús que haga, que vaya a Judea. Y en Judea, precisamente, es donde estaba el mayor problema, porque como él era descendiente, era judío, los judíos querían prenderle para matar a Jesús. Es como que los hermanos provocaban a Jesús. La Biblia también dice que cuando leíamos, hoy no lo hemos leído, pero podemos leerlo después si quieren, en Mateo capítulo 3, dice que ellos
ellos, o en Marcos también lo dice, a Dios se enojaba muchas veces, y su enojo no era un enojo como el nuestro. Lo que a él le enojaba era la falta de fe. Es decir, cuando estaba con sus discípulos, él sentía enojo cuando ellos no creían, aún viendo, no creían. Y esto nos pasa a nosotros, que cuando nosotros no creemos o no tenemos fe, es como que a Dios no le hace bien. Es como que a Dios dice, ¿cómo puede ser que no crean? Pero en Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si no tenés fe, estás en un conflicto en relación con Dios. La fe es una de las puertas más importantes para todo el mundo espiritual con relación a Dios. Si no tenemos fe, es imposible entrar a la gracia o ser salvo. Dice la palabra de Dios que somos salvos por medio de la fe. Y bueno, cuando leímos esta porción, el Señor Jesús se sintió desafiado por sus discípulos, por sus hermanos, y luego se sintió desafiado por los propios fariseos o los propios judíos, que algunos creían y les parecía buena persona, y otros decían, este anda confundiendo a la gente, y otros llegaron a decir, ¿qué puede salir de bueno de Galilea? Este no era el hijo del carpintero, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra que yo les quiero comentar en esta mañana tiene que ver con el Jesús que nos está desafiando también a nosotros. Él, si bien fue desafiado, dice la Biblia que él fue igual. Él no quería ir, no porque el Señor tenía temor de que lo prendan, sino porque no le había llegado el tiempo de ser tomado y crucificado, sino que tenía más para hacer. Pero aún así dice que él se presentó ante los judíos y nadie pudo prenderle. Él fue al tabernáculo y nadie pudo prenderle, es decir, tomarlo. Pero me voy a quedar con esta parte final por la cual nosotros queremos en esta mañana participar de la cena. El Señor Jesús no hablaba su propia doctrina, porque aquellos que tienen su propia doctrina se glorifican a sí mismos. Él hablaba la doctrina del que lo envió, del Padre, dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, porque esta doctrina, que significa mandamientos, que significa obediencia, no es una palabra que nosotros podemos decir, yo puedo crear mi doctrina. Miren que hay iglesias o hay personas que se enorgullecen de tener a Dios de tal manera que no escuchan que Dios está en otros también. Y está generando una propia doctrina. Es decir, es más, un día sienten no obedecer a Dios porque no dicen que no obedecen a Dios, sino que dicen que Dios le dice que no tienen que obedecer. Es una doctrina propia porque tiene su propia gloria. Y la Biblia dice que la doctrina es del que nos envió, del Espíritu Santo. Y Dios no va a ir contra su propio cuerpo. Amén. Entonces dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús, dice, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La verdad es que su espíritu no es derramado en un lugar porque es el lugar, sino que el espíritu es derramado sobre aquellos que tienen sed. El Espíritu Santo no aviva a Argentina si la gente no tiene sed, pero puede avivar tu casa, puede avivar tu vida. Pues si tú tienes sed, dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Y dice más, y dice, y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo quiero explicar esto, porque los ríos de agua viva no son los ríos de agua literalmente que nosotros nombramos. Es una corriente espiritual que fluye dentro nuestro, sobre aquellos que viven y le creen, según dicen las Escrituras, que claman y que buscan de su presencia. Por supuesto que tenemos un tiempo en el cual ha habido gran confusión en la tierra, donde los hombres prefirieron buscar otras cosas que buscar a Dios. Cuando tú tienes sed, dice la Biblia, los cielos se abren. Estaba leyendo esta mañana cuando el Señor Jesús fue bautizado y vio a Juan bautizando.
Y dice que cuando se acercó a Juan, Juan le dijo, he aquí viene aquel en el cual no va a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Y cuando se acercó a Juan, dice, tú me tendrías que bautizar a mí. No, Juan. Es necesario que así sea. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que el principio de la autoridad estaba en la sujeción. Y rápidamente cuando Él fue bautizado, dice que los cielos se abrieron. Porque la obediencia genera eso, que los cielos se abran. Cuando tú tienes hambre y sed del Espíritu, los cielos se abren. Cuando tú adoras a Dios en espíritu, el cielo se abre. Cuando tú lo buscas, el cielo se abre. Y lo más maravilloso es lo que pasa luego. Dice que del cielo desciende el Espíritu. En el caso del Señor Jesús descendió como paloma, dice. Pero nosotros es diferente. El Espíritu Santo, una vez que tú lo recibes, Él pone en ti su presencia y tú debes cuidar esa presencia. Amén. Y dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire esto. Lo necesario para que el Espíritu venga era que Él tenía que ser glorificado. Y Él no podía ser glorificado sin antes morir en la cruz. Y no solamente morir, sino resucitar. Cuando Él vino, resucitó. Dijo, todavía no me toquen porque todavía tengo que ir al Padre para que sea la gloria sobre este lugar. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre toda carne, sobre aquellos que hemos creído en Él. Hemos sido salvos por la muerte de Cristo y tenemos vida eterna por su resurrección. A veces esto no se dice así, somos salvos y tenemos vida eterna. Y muchos se preguntan, ¿por qué tenemos vida eterna? Porque, como dice la palabra de Dios, porque Él vive, entonces yo viviré. Porque Él vive, tú vives. Si Él no hubiese vivido, no vas a vivir. Vas a morir y no haber vida eterna. Pero porque Él vive, tenemos vida eterna nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y yo quisiera en esta mañana, antes de partir el pan, porque muchos de nosotros estamos deseosos, dispuestos a tener comunión unos con otros. Lo primero que nos tiene que pasar es reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros no podríamos perdonar nuestros pecados de ninguna forma. Por más que hoy tuviéramos que hacer un sacrificio nuevo, no había posibilidad que nosotros pudiéramos perdonar nuestros propios pecados. En ningún otro hay salvación bajo del cielo, sino en Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Y hoy podemos decir que gracias a esa muerte, nosotros podemos decir somos salvos o somos perdonados de nuestros pecados, nuestros delitos. Pero dice más la Biblia, gracias a su muerte y a su resurrección. Y si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería todo lo que estamos haciendo. Es decir, lo que hace que esta reunión tenga este sentido espiritual es que Él resucitó. Él ha resucitado. Hoy cantamos, resucitó y ya no hay nada que podamos esconder o nada que podamos pelear porque Dios ya ha peleado por nosotros. La vida eterna es nuestra por medio de Jesús. Pero si nosotros no creemos en su resurrección, tampoco crees que tendrás vida eterna. Yo creo que muchos de nosotros nos preocupamos solamente por la salvación y no creemos en la eternidad. O que quizás nos preocupamos por tener vida eterna y no nos preocupamos por el perdón. Pero la muerte de Cristo fue una muerte completa para que usted y yo tengamos vida en abundancia. Amén. Y cuando partimos el pan, sabemos que ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, fue crucificado en nuestro lugar. Quizás nosotros no nos iban a crucificar,
pero nuestros pecados nos haría morir y no tener ningún tipo de salvación. Al creerle a Cristo, al morir en la cruz Jesucristo, tú no tienes que hacer un sacrificio por tus pecados, porque ya lo hizo el Señor. No es que es gratis, es invaluable. Él pagó un precio carísimo y nosotros no tenemos cómo pagarlo. Entonces debemos rendir agradecimiento a Él por esa muerte en la cruz. Debemos rendir agradecimiento porque cuando Él nos perdona sentimos la liberación de nuestros pecados. Amén. Pero también tenemos que sentir agradecimiento al ver que Él resucitó, porque cuando Él resucitó nos dio vida, y nos dio vida en abundancia, por lo cual no tendríamos que estar más preocupados por esta vida, solamente saber que si hoy cualquiera de nosotros muere, está en manos eternamente del Señor. Amén. Por eso hoy vamos a partir el pan y vamos a beber también de la copa. Pan es el símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue herido, crucificado en la cruz y también resucitado por el Espíritu de Dios, en el cual Dios Padre lo hizo ascender a los cielos y luego envió su Espíritu Santo para que todos aquellos que creemos tengamos no solamente salvación, sino que tengamos la libertad de ser hijos de Dios, completos en Él. Amén. Por eso al partir el pan, creemos que Él pagó el precio, Él se humilló, Él rompió su cuerpo. Él dijo, si tengo que hacer algo por alguien, me voy a entregar para que éste crea. Voy a dejar que me golpeen, que me crucifiquen, que me lastimen, para que tú creas. Yo no sé cuánto es la suma de tus pecados y cuántos pecados tienes, si muchos o pocos. Pero aún siendo el más pequeño pecado, te alejaba de la presencia de Dios y para siempre. Es necesario que todos nosotros podamos pedirle perdón por nuestros pecados, para que luego cuando compadezcamos ante el trono de Cristo, podamos sentirnos justificados por su sangre y también por su resurrección. Por eso la copa representa la sangre de nuestro Señor Jesús, esa que se derramó en la cruz, esa que te limpió tus pecados, esa que al beber la copa tú sientes la liberación, la santificación, la purificación. Y cada vez que comemos de este pan y bebemos de la copa, dice la palabra de Dios, debemos anunciar la muerte del Señor Jesús como lo estoy haciendo esta mañana. Cristo vino y murió por nuestros pecados y nos da libertad de que entremos al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Yo quisiera que en esta mañana, al partir el pan, si lo haces con alguien, puedas entender que ese alguien necesita de la comunión con Dios y contigo. Ese alguien pueda decir, yo necesito estar sujeto al cuerpo de Cristo. Hoy vamos a partir el pan todos aquellos que están bautizados. Pero si tú has tenido algún tiempo de pecado y no lo has confesado o no le has pedido perdón a Dios, yo te voy a pedir que no participes, pero sí que le pidas perdón a Dios, que Él pueda purificar tu corazón. Porque aquel que toma indignamente del pan y de la copa, dice, Dios lo constituye culpable de la muerte de Cristo, y ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Es necesario que si alguien está mal con otro hermano, deje esta parte y vaya a ese hermano y pueda decirle, perdóname. Necesito humillarme para que seamos uno tú y yo. Necesito plasmar mi corazón junto al tuyo y entender que Cristo nos ama, que Cristo te ama. Pero sabe que muchas veces entendamos esto. Dios es fiel aun cuando somos infieles. Capaz que no puedas percibir los males que haces porque quizás el diablo te tiene entontecido que todo lo que haces está bien. Dios resiste al soberbio, yo se lo expliqué, pero da gracia a aquel que se humilla. Ahora, es bueno entender que es necesario humillarse ante el trono de la gracia de Dios.
y pedir a Dios que nos perdone, que nos limpie. Para eso Dios creó el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que sean el gobierno espiritual de la iglesia, por el Espíritu de Dios. Pero nadie puede salir del cuerpo y decir yo hago lo que quiero porque Dios me dice. Estaría equivocado. Nada entiende de lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y comprendamos que muchas veces las manifestaciones que podemos tener nosotros del Espíritu no son más que manifestaciones. Lo que Dios quiere de nosotros es enseñarnos a vivir una vida en santidad. Por supuesto, guiados por el Espíritu. Para eso Dios pone el cuerpo, establece los ministerios, para que avancemos bajo la unción y bajo la humildad y bajo la cobertura del cuerpo de Cristo. Amén.